Nadie estaba preparado para las palabras que salieron de su boca aquel día. Una verdad que sacudiría los cimientos de lo que creíamos saber. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas verdades permanecen ocultas durante tanto tiempo? ¿Por qué ciertas revelaciones parecen esperar el momento exacto para emerger de las sombras del silencio? Existe un patrón invisible en los grandes descubrimientos de la humanidad. Nunca llegan demasiado pronto ni demasiado tarde, sino precisamente cuando estamos listos para recibirlos. En una tarde aparentemente común en Los Ángeles, mientras el sol californiano derramaba su luz dorada sobre las colinas de Hollywood, Mel Gibson se encontraba sentado en un sillón de cuero desgastado en el rincón más silencioso de su oficina. A sus 69 años, el rostro marcado por el tiempo y las experiencias llevaba el peso de alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. El cineasta que una vez dirigió La Pasión de Cristo, película que dividió a los críticos y emocionó a multitudes, parecía inquieto, como si algo en su interior luchara por salir. ¿Puedes imaginar lo que pasa por la mente de un hombre que decide, después de tantos años, revelar algo que podría cambiar la forma en que millones perciben uno de los artefactos más controvertidos y misteriosos de la historia? El sutil sudor en su frente no era solo por el calor del verano, sino por el peso de lo que estaba a punto de compartir. Los ojos azules de Gibson, ahora más profundos con la edad, se fijaban en un punto lejano más allá de la ventana. Sus manos, las mismas que sostuvieron cámaras y dirigieron escenas que tocaron el corazón de millones, temblaban levemente sobre el apoyabrazos del sillón. Aquel no era un día cualquiera. El santo sudario es real, y es de Jesucristo. Salieron las palabras de su boca con una mezcla de convicción absoluta y casi reverencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. No se trataba simplemente de una opinión casual, era una declaración. Una declaración que había guardado, estudiado y contemplado durante años. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que algo cambia dentro de ti? No de forma dramática como en las películas, sino sutilmente, como cuando la primera luz del amanecer toca el horizonte. Así fue para cada persona que escuchó aquellas palabras. La periodista presente, con años de experiencia entrevistando a celebridades, políticos y figuras públicas, sintió por primera vez en su carrera que estaba frente a algo mayor que un simple titular. Había una sinceridad cruda en aquella declaración. No era publicidad, no era controversial por diseño. Pero, ¿qué llevó a uno de los cineastas más polarizadores de Hollywood a hacer tal afirmación? ¿Qué fue lo que Gibson vio, descubrió o experimentó que lo convenció tan profundamente de la autenticidad de este artefacto, disputado durante siglos? Debes entender que esta no fue una conclusión repentina. Detrás de aquellas palabras había años de investigación silenciosa, encuentros con científicos discretos, viajes no anunciados a Turín, noches de insomnio estudiando documentos antiguos y una transformación interna que pocos podrían comprender. Las cámaras captaron solo el momento, pero no el camino. No registraron las dudas, las búsquedas y los cuestionamientos espirituales que lo llevaron hasta allí. Y eso, quizá, sea lo más fascinante de esta historia, como un viaje interior puede culminar en una declaración pública tan contundente. El suave viento que entraba por la ventana entreabierta parecía llevar aquellas palabras más allá de esa sala, como si el universo estuviera listo para esparcir ese mensaje. Y tú, mientras contemplas estas líneas ahora, formas parte de este instante, un espectador silencioso de una revelación que trasciende lo común. ¿Qué harías si estuvieras cara a cara con una verdad que desafía no solo lo que crees, sino la forma en que crees? Existen caminos que se recorren lejos de las miradas públicas, transformaciones silenciosas que moldean el destino de una persona sin que el mundo lo note. La historia que no viste fue la de un hombre en búsqueda de respuestas, no para convencer a otros, sino para calmar las tempestades en su propia alma. 3 años antes de aquella declaración que resonaría por el mundo, Mel Gibson abordó un vuelo nocturno hacia Turín, Italia. Sin anuncios, sin paparazzis, solo un hombre y su inquietud interna. ¿Puedes imaginar qué impulsa a alguien a cruzar océanos en busca de una verdad que muchos consideran simplemente un mito medieval? La Catedral de San Juan Bautista en Turín ha albergado el enigmático lienzo durante siglos. Un antiguo lino con la impresión de un cuerpo humano, un hombre que aparenta haber sufrido crucifixión. Para millones, es solo una reliquia curiosa. Para los científicos, un enigma fascinante. Para Gibson, se convirtió en una obsesión respetuosa. Cuando estás frente al sudario,
Algo sucede en tu interior, confió Gibson a un amigo cercano tras su primera visita. No es solo lo visual. Es como si algo invisible atravesara tus defensas y tocara un lugar que ni siquiera sabías que existía. La ciencia tiene una relación compleja con el Santo Sudario. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? A pesar de toda nuestra tecnología avanzada, ¿aún debatimos la autenticidad de un simple trozo de tela? En 1988, pruebas de carbono 14 dataron el lino entre 1260 y 1390 después de Cristo, aparentemente cerrando el debate. Pero sabes que rara vez las grandes cuestiones tienen respuestas simples. Gibson se sumergió en estudios recientes que cuestionaban esos resultados. Se reunió en secreto con el Dr. Raymond Rollers, químico térmico que descubrió evidencias que sugerían que las muestras analizadas en 1988 provenían de una parte remendada del tejido, y no del lino original. Se encontró con el fotógrafo Barry Wertz, judío que inicialmente fue a desmentir el sudario como parte del equipo STURP, proyecto de investigación del sudario de Turín, en 1978, pero terminó convencido de su autenticidad. Las noches de Gibson se convirtieron en un laberinto de artículos científicos, fotografías ampliadas y libros antiguos. En su iPad, miles de documentos catalogados meticulosamente. En las paredes de su sala privada, imágenes ampliadas que mostraban detalles microscópicos del tejido. Es como dirigir una película que nadie está viendo, comentó una vez. Una investigación en la que cada descubrimiento no conduce a una conclusión, sino a 10 nuevas preguntas. Puedes sentir la frustración y el asombro de seguir un misterio que se adentra cada vez más con cada respuesta encontrada. El punto de inflexión llegó cuando Gibson se topó con estudios sobre el polen hallado en el sudario, granos microscópicos identificados como originarios específicamente de la región de Jerusalén del primer siglo, o cuando analizó las imágenes tridimensionales generadas a partir del sudario, revelando detalles anatómicos imposibles de falsificar en la Edad Media. La ciencia moderna está confirmando lo que la fe intuía, murmuró para sí mismo mientras examinaba los informes sobre el tipo sanguíneo ave encontrado en las manchas del tejido. ¿Pero sería solo la ciencia lo que moviera a un hombre de tan intensa carga emocional? ¿No has notado cómo buscamos evidencias que confirmen lo que nuestro corazón ya siente? En una noche particularmente difícil, solo en su estudio privado, Gibson contempló la imagen ampliada del rostro en el sudario. Las marcas del sufrimiento eran evidentes incluso en ese negativo natural. Algo en aquella cara serena, pese a la tortura manifiesta, rompió algo dentro de él. Puedes estudiar, analizar, investigar, confesó más tarde, pero al final, llega un momento en que la verdad te impacta no como información, sino como reconocimiento. El camino de Gibson no fue lineal. Tuvo momentos de profunda duda, cuestionamientos angustiosos, noches de insomnio debatiéndose consigo mismo. Consultó a historiadores escépticos y a devotos fervorosos. Escuchó a científicos ateos y teólogos conservadores. Y durante todo ese tiempo, mantuvo el silencio en público, porque algunos viajes deben recorrerse en soledad antes de ser compartidos con el mundo. Algunas verdades necesitan transformarse internamente antes de manifestarse. ¿Y tú? ¿Qué caminos invisibles estás transitando ahora? ¿Qué verdades golpean silenciosamente la puerta de tu conciencia, esperando que tengas el valor de reconocerlas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos misterios resisten al paso del tiempo? ¿Cómo ciertos enigmas atraviesan generaciones, desafiando nuestra necesidad de respuestas definitivas? El Santo Sudario es precisamente este tipo de misterio persistente, provocativo y profundamente personal para cada quien que lo contempla. La historia oficial lo sitúa primero en Edesa, actual Turquía, en el siglo VI, luego en Constantinopla, Francia y finalmente en Turín en 1578. Pero los espacios vacíos en esa cronología son tan intrigantes como los periodos documentados. ¿Cómo es posible que un lienzo tan significativo permaneciera oculto durante siglos? ¿Y por qué? En una sala climatizada de Nueva York, Gibson se reunió con una historiadora especializada en reliquias medievales. Lo que me fascina, explicó mientras se ajustaba las gafas en su delicada nariz, no es solo la existencia del sudario, sino cómo desafía nuestras categorías. No es únicamente religioso o únicamente científico. Es un punto de encuentro incómodo entre mundos que preferimos mantener separados.
¿Sientes ese desconcierto de estar al límite entre la fe y la ciencia? ¿De encontrar evidencias que no encajan perfectamente en ninguna narrativa preestablecida? El misterio del sudario reside en sus detalles imposibles. ¿Cómo podría un lienzo medieval contener información anatómica que solo descubriríamos siglos después? La imagen negativa que solo reveló su verdadera naturaleza cuando fue fotografiada en 1898. Las manchas de sangre, consistentes con traumas de flagelación romana. La ausencia de pigmentos, tintas o colorantes en la imagen. La imagen no está sobre el lienzo como lo estaría una pintura, explicó un científico a Gibson durante una conferencia privada. Está solo en las fibrillas más superficiales, como si algo hubiera causado una degradación rápida y controlada de la celulosa, creando la imagen mediante un proceso que aún no comprendemos completamente. Los ojos de Gibson brillaban mientras asimilaba la información. Entonces estamos diciendo que, incluso con nuestra tecnología actual, no podríamos reproducirlo. El científico, un hombre racional y escéptico por formación, titubeó antes de responder. Correcto. No tenemos tecnología para crear algo así hoy. Mucho menos en el siglo XIV. El peso de aquella revelación quedó suspendido en el aire entre ellos. Si no podemos replicar el sudario hoy, ¿cómo explicar su creación hace siglos? ¿Sabes qué es lo más fascinante?, continuó el científico, inclinándose hacia adelante. La imagen contiene información tridimensional. Es como un mapa topográfico, donde la intensidad de la imagen corresponde precisamente a la distancia entre el cuerpo y el lienzo. Esto es, bueno, es matemáticamente demasiado preciso para ser una obra humana medieval. ¿Has tenido alguna vez ese momento en que una nueva información reorganiza completamente tu comprensión del mundo? Cuando las piezas empiezan a encajar de una forma que antes parecía imposible. Gibson pasó noches estudiando las características únicas del sudario, las marcas de flagelación, precisamente consistentes con el flagrum romano, los detalles del rostro que mostraban un edema postraumático, las manos dispuestas de forma que cubrían la desnudez, un detalle coherente con la sensibilidad judía ante la exposición. Es como un documento forense, murmuró para sí mismo. Un testimonio silencioso preservado en el tiempo. Durante su investigación, Gibson examinó el trabajo del Dr. Alan Adler, especialista en sangre, que confirmó la presencia de bilirrubina en las manchas del sudario, indicando la sangre de alguien que sufrió un trauma severo antes de morir. Y también los estudios del patólogo forense Dr. Robert Buckley, quien analizó la imagen y concluyó que mostraba a un hombre real que murió por crucifixión después de un trauma severo. Pero el elemento más desconcertante persistía. ¿Cómo se formó la imagen? Las teorías abarcaban desde reacciones químicas naturales hasta destellos intensos de energía en el momento de la resurrección. Es intrigante, dijo un físico a Gibson durante un encuentro reservado. Como la imagen parece haber sido creada por algún tipo de radiación direccional, como si el cuerpo hubiese emitido luz o energía por un breve instante. El silencio que siguió contenía más significado de lo que cualquier palabra podría expresar. Y aquí estás tú, siendo testigo de este viaje a través de las palabras. Notas cómo ciertos misterios nos invitan no solo a descubrir la verdad, sino a cuestionar lo que consideramos posible. El sudario sigue siendo un paradoja tangible, científicamente intrigante y espiritualmente provocador, resistente tanto al escepticismo simplista como a la aceptación ciega. Quizás, reflexionó Gibson mientras observaba la luna llena a través de la ventana de su hotel en Turín, el sudario no sea simplemente un artefacto para ser probado o refutado. Tal vez sea un llamado a considerar posibilidades más allá de nuestras categorías habituales. ¿Y no es eso lo que hacen los verdaderos misterios? ¿No nos desafían a repensar nuestras respuestas, transformando incluso nuestras preguntas? ¿Qué es lo que realmente ves cuando contemplas algo que desafía tus convicciones? ¿Será que vemos con nuestros ojos, con la mente o con el corazón? Esa fue la cuestión que persiguió a Gibson durante su investigación. En un laboratorio discreto en las afueras de Chicago, científicos trabajaban con tecnología avanzada de imagen, creando representaciones tridimensionales del rostro en el sudario. Gibson observaba en silencio mientras complejos algoritmos transformaban manchas sutiles en un rostro tridimensional con detalles sorprendentes. «Es extraordinario», comentó el científico a cargo, ajustándose las gafas mientras miraba la pantalla. La imagen contiene información volumétrica matemáticamente precisa.
Esto simplemente no ocurre en pinturas o impresiones artificiales. ¿Puedes imaginar el impacto de ver un rostro formarse a partir de manchas en un antiguo lienzo? No cualquier rostro, sino uno con una expresión serena a pesar de evidentes traumas, con los ojos cerrados pero de forma extrañamente comunicativa. Cuando dirigí La Pasión de Cristo, compartió Gibson posteriormente en un círculo íntimo de confianza. Investigué exhaustivamente para retratar con precisión el sufrimiento físico, pero lo que veo en el sudario va más allá. Hay una dignidad, una presencia que trasciende el sufrimiento físico. Para Gibson, el impacto no fue meramente intelectual. Cada nuevo descubrimiento científico acerca del sudario no solo acumulaba evidencias, sino que profundizaba una conexión personal con el hombre representado en aquel lienzo. ¿Has sentido alguna vez cómo ciertas verdades no solo transforman lo que sabes, sino quién eres? En una noche particularmente significativa, Gibson se encontró solo en la capilla privada donde se alojaba durante su visita a Turín. La luz de las velas creaba sombras danzantes en las antiguas paredes mientras él contemplaba una réplica de alta fidelidad del sudario. El silencio de ese momento era casi palpable. Las manos curtidas del cineasta temblaban levemente al trazar el contorno de la imagen sin tocar el lienzo. Sus ojos recorrían cada detalle, las marcas de flagelación en la espalda, la herida en la muñeca por donde había penetrado el clavo, el hinchazón en un lado del rostro, consistente con un golpe severo. No es solo ver, susurró al silencio, es ser visto. Esa realización transformó su investigación. Ya no se trataba únicamente de una cuestión de autenticidad histórica o de curiosidad científica. Se convirtió en un encuentro personal con el sufrimiento y la trascendencia representados en aquel lino. Durante los meses siguientes, Gibson se adentró en los aspectos más humanos del sudario. Estudió informes médicos detallados sobre los traumas evidentes en la imagen, la cabeza coronada de espinas, la espalda desgarrada por el azote, las muñecas y pies perforados. Lo que me impresiona, explicó un médico forense que analizó el sudario en profundidad, es la precisión anatómica de los detalles. La herida en la muñeca, no en la palma exactamente donde sabemos hoy que los romanos colocaban los clavos para sostener el peso del cuerpo. Los artistas antiguos siempre representaban los clavos en las palmas, siguiendo la tradición artística, y no la realidad anatómica. Gibson asintió, recordando cómo había insistido en la precisión anatómica durante el rodaje de La Pasión. ¿Y qué hay de la sangre?, preguntó. Las manchas de sangre en el lienzo son precisamente consistentes con la coagulación y la separación del suero, detalles que un falsificador medieval no podría conocer, mucho menos replicar. ¿Puedes percibir cómo detalles aparentemente pequeños pueden llevar verdades profundas? Para Gibson, cada nuevo detalle científico no solo confirmaba la autenticidad del objeto, sino que profundizaba su conexión con el sufrimiento allí representado. No era simplemente un artefacto distante para ser estudiado, sino un testimonio vívido que exigía una respuesta personal. En una mañana lluviosa en Jerusalén, destino al que finalmente lo llevó su investigación, Gibson caminaba solo por las antiguas calles de la ciudad vieja. El aire traía el aroma de especias e incienso mientras seguía el tradicional recorrido de la Vía Dolorosa. Sus pasos resonaban sobre las piedras pulidas por millones de peregrinos a lo largo de los siglos. Al detenerse en un punto elevado que ofrecía una vista de la ciudad antigua, fue golpeado por una comprensión repentina. El sudario no era solo un objeto de estudio, era una invitación a un encuentro. Pasamos la vida entera estudiando, analizando, cuestionando, reflexionó mientras la lluvia fina humedecía su rostro, pero hay momentos en que simplemente debemos estar presentes ante el misterio. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que un misterio hablara a tu corazón, y no solo a tu mente? Gibson comenzó a comprender que su travesía con el sudario no trataba únicamente de acumular hechos o construir argumentos. Era sobre permitirse ser transformado por el encuentro con algo que trascendía sus categorías habituales. Los ojos ven lo que están preparados para ver, escribió en su diario aquella noche, y el corazón reconoce verdades que la mente aún intenta formular. Esa comprensión marcaría profundamente no solo su visión acerca del sudario, sino toda su travesía espiritual. Un encuentro genuino exigía más que análisis intelectual, requería estar dispuesto a ser tocado, cambiado, transformado. ¿Y acaso no es eso lo que buscamos en el fondo?
No solo conocimiento para poseer, sino verdades que nos posean. Llega un momento en que el saber exige una decisión. Cuando la verdad descubierta pide algo más que asentimiento intelectual, demanda respuesta. Para Gibson, ese momento llegó de manera inesperada, como suelen suceder los grandes cruces en la vida. En su estudio privado en Malibú, las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y anotaciones, un mapa visual de años de investigación sobre el sudario. El sol de la tarde californiana iluminaba el espacio a través de amplias ventanas, creando patrones luminosos sobre las imágenes dispersas. Gibson se sentó en silencio, contemplando la totalidad de su investigación. Las evidencias científicas eran intrigantes, análisis de polen que vinculaban el lienzo con la antigua Jerusalén, detalles anatómicos precisos, imposibles de conocer para falsificadores medievales, características de la imagen que desafían nuestras actuales capacidades tecnológicas. Pero había más que hechos científicos en juego. Existía el efecto transformador que aquella cara silenciosa tenía sobre él. ¿No has sentido cómo ciertos descubrimientos no solo amplían tu conocimiento, sino que reorientan tu alma? ¿Qué hago con esto ahora?, murmuró para sí mismo, pasando los dedos por sus canas. La pregunta flotaba en el aire como una presencia palpable. Hacer pública su convicción significaría exposición, críticas, más controversias para alguien que ya había enfrentado su cuota de ellas. Permanecer en silencio parecía una traición a la verdad que había cobrado tanta claridad para él. ¿Alguna vez has estado en ese lugar, dividido entre el confort del silencio y el llamado a hablar, aunque tu voz tiemble? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su amigo de toda la vida, un sacerdote jesuita e historiador respetado que había seguido parte de su investigación. Estoy considerando hacerlo público, confesó Gibson tras los saludos iniciales. Toda la investigación, mis conclusiones. Creo que el mundo necesita saberlo. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero significativo. Mel, respondió finalmente el sacerdote, con una voz serena que llevaba décadas de sabiduría. Algunas verdades son como semillas, necesitan tiempo en la oscuridad antes de estar listas para la luz. Gibson cerró los ojos, absorbiendo aquellas palabras. Me estás diciendo que guarde silencio. Te sugiero que consideres el momento adecuado. Y pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa aquí? ¿Que el mundo crea en el sudario? ¿O que tú permitas que la verdad que has descubierto transforme primero tu propia vida? La pregunta golpeó a Gibson como una revelación. No se trataba de convencer al mundo ni de defender una reliquia. Se trataba de vivir en coherencia con la verdad hallada. En los meses siguientes, Gibson mantuvo el silencio público sobre sus descubrimientos, pero permitió que estos influenciaran profundamente su trabajo y sus relaciones. Comenzó un nuevo proyecto cinematográfico que, aunque no mencionaba directamente el sudario, llevaba la misma reverencia por el sufrimiento transformador y la dignidad humana que había encontrado en aquel antiguo lino. ¿Ves cómo algunas verdades actúan mejor en nosotros cuando las mantenemos cerca del corazón, permitiendo que maduren antes de ser compartidas? En conversaciones privadas con amigos íntimos, Gibson ocasionalmente compartía aspectos de su investigación, no para convertir o convencer, sino como quien reparte un tesoro precioso con aquellos que pueden apreciarlo. Lo que más me impresiona, comentó en uno de esos momentos, no son solo las evidencias, sino cómo se entrelazan, como hilos independientes que forman un tejido cohesivo, resistente tanto al escepticismo como al paso del tiempo. Por las mañanas, Gibson desarrolló el hábito de sentarse en silencio frente a una reproducción en alta definición del rostro del sudario. No era idolatría o obsesión, sino un ejercicio de presencia, de permitir que se le vea tanto como él veía. Allí hay una invitación silenciosa, explicó a un amigo que le preguntó sobre esa práctica. Un recordatorio de que el sufrimiento no es la palabra final, que la muerte puede ser un portal y no solo un fin. Este periodo de silencio público y transformación personal duró casi 2 años, tiempo durante el cual la convicción de Gibson sobre la autenticidad del sudario se profundizó, no a través de nuevas evidencias externas, sino por el impacto continuo en su mundo interior. Y entonces, sin previo aviso, llegó el momento de hablar. Durante una entrevista que debía centrarse exclusivamente en su nuevo proyecto cinematográfico, la conversación derivó de forma natural hacia temas de fe, sufrimiento y trascendencia. El entrevistador,
Al notar algo diferente en la forma en que Gibson hablaba, le lanzó una pregunta inesperada acerca de reliquias y su relevancia en el mundo moderno. Gibson guardó silencio por un instante, como evaluándose antes de hablar. ¿Conoces ese momento de suspensión, cuando sabes que las próximas palabras pueden cambiar algo de forma irrevocable? El santo sudario es real, dijo finalmente, con voz firme pero suave, y es de Jesucristo. La simplicidad de la afirmación contrastaba con la complejidad del camino que lo había llevado hasta allí. No había triunfo ni desafío en su voz, solo la serenidad de quien finalmente expresa una verdad que se volvió parte de sí mismo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?, preguntó el entrevistador, visiblemente sorprendido por la declaración tan directa. Gibson sonrió levemente. A través de un largo camino de investigación, dudas, evidencias, finalmente, un reconocimiento personal. No pido que nadie crea solo por mi palabra. Cada persona debe emprender su propio viaje con este misterio. Y así, con sencillez y sin alboroto, el silencio se rompió. No por necesidad de validación externa ni por un deseo de controversia, sino porque había llegado el momento en que la verdad personal necesitaba expresarse en público. ¿Has sentido alguna vez ese instante en tu vida, en el que algo que creció silenciosamente en tu interior finalmente encuentra su voz? El mundo reaccionó como suele hacerlo, con división, fascinación, escepticismo y curiosidad. Las declaraciones de Gibson sobre el sudario se difundieron rápidamente fuera del contexto original, generando titulares sensacionalistas, debates acalorados y análisis interminables. Pero algo inesperado sucedió también. En medio del ruido predecible, surgió un interés genuino. Personas que jamás habían considerado el sudario de manera seria comenzaron a investigar, cuestionar y a indagar por sí mismas. ¿No te has dado cuenta de cómo, a veces, una afirmación hecha con autenticidad puede abrir puertas que argumentos elaborados no logran? En una librería de Seattle, una estudiante universitaria hojeaba un nuevo libro sobre el sudario, inspirada por la entrevista de Gibson que había visto en línea. En un laboratorio de Tokio, un científico revisaba datos antiguos sobre las fibras del lienzo con una mirada renovada. En una sala de estar en Buenos Aires, una familia discutía no solo la posibilidad histórica, sino el significado personal de que tal artefacto existiera. Gibson observaba esa ola de interés renovado con una mezcla de sorpresa y serenidad. No se trataba de él ni de su opinión, se trataba de que el mismo misterio recibiera, por fin, la consideración que merecía. No se trata de probar algo de forma definitiva, explicó en una entrevista posterior. Se trata de estar dispuestos a considerar posibilidades más allá de nuestras suposiciones. Seas religioso o escéptico, el sudario nos invita a una humildad intelectual que hoy en día es rara. ¿No te has dado cuenta de cómo los mayores misterios de la vida a menudo no requieren mejores argumentos, sino una mayor apertura? Para Gibson, el camino seguía evolucionando. Lo que comenzó como una investigación sobre un artefacto histórico se transformó en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe, la evidencia y la transformación personal. En una tarde tranquila, sentado en su jardín mientras observaba colibríes danzando entre las flores, Gibson reflexionó sobre cómo su relación con el sudario había cambiado con los años. Al principio, buscaba evidencias, confirmaciones, certezas. Quería resolver el misterio, descifrar el enigma. Pero, gradualmente, comprendió que la verdadera travesía no era acumular pruebas concluyentes, sino permitir que el misterio hablara en sus propios términos. Quizás eso es lo que todos los grandes misterios nos enseñan, pensó para sí. No solo nuevos hechos sobre el mundo, sino nuevas formas de estar en él. ¿No has sentido alguna vez que algunas verdades no están solo para ser conocidas, sino para ser vividas? En su estudio, Gibson comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, no un documental sobre el sudario como muchos esperaban, sino una obra más sutil sobre encuentros transformadores y verdades que trascienden nuestras categorías habituales. El sudario no se trata solo del pasado, explicó a su equipo creativo. Se trata de cómo respondemos a los misterios que nos confrontan en el presente. Cómo reaccionamos cuando encontramos algo que desafía nuestras certezas. Y quizás ese sea el verdadero mensaje que Gibson descubrió en su camino. Que, más allá de los análisis científicos, debates históricos y consideraciones teológicas, el sudario nos invita a adoptar una postura existencial.
Una disposición para estar presentes ante el misterio sin la necesidad inmediata de encasillarlo, controlarlo o reducirlo a nuestras dimensiones de confort. Años después, cuando le preguntaron si alguna vez dudó de su conclusión sobre la autenticidad del sudario, Gibson sonrió con una serenidad que solo llega tras largas noches de sincero cuestionamiento. Claro que tuve dudas. La duda es una parte esencial de cualquier camino genuino. Pero aprendí que existen distintos tipos de certeza. Está la certeza rígida, que teme el cuestionamiento, y la certeza madura que se mantiene abierta mientras afirma. En su jardín, al ver el atardecer teñir el cielo de tonos dorados y púrpuras, Gibson contemplaba el paradoja que el sudario encarna tan perfectamente. Cómo algo puede ser a la vez una invitación a la investigación racional y a la reverencia espiritual. Al final, reflexionó mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, el sudario nos recuerda que las mayores verdades a menudo vienen envueltas en misterio, y que quizás la sabiduría no reside en desentrañar completamente el misterio, sino en permitir que el misterio nos desarme. ¿Y tú? Mientras absorbes estas palabras, ¿qué misterios golpean suavemente la puerta de tu conciencia? ¿Qué verdades esperan no solo ser descubiertas por ti, sino descubrirte a ti? Porque al final, las grandes preguntas de la vida no son solo acerca de lo que creemos verdadero. Se tratan de cómo permitimos que esas verdades nos transformen, moldeando no solo nuestras opiniones, sino nuestras vidas. Y el santo sudario, ya sea una auténtica reliquia del primer siglo o un enigma medieval, continúa haciendo precisamente eso, invitando a cada nueva generación a mirar más allá de las apariencias, a contemplar el significado del sufrimiento y la trascendencia, y a considerar la posibilidad de que algunas verdades solo pueden aprenderse cuando nos abrimos a ser aprendidos por ellas. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Gibson sonrió para sí, en paz no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a vivir plenamente con las preguntas. Y quizá esa sea la verdadera travesía para todos nosotros. Los misterios más profundos de la existencia rara vez nos piden pruebas indiscutibles, sino corazones dispuestos a reconocer que no toda verdad puede encajarse en nuestras categorías limitadas. Como el sudario, que permanece como una invitación abierta a lo largo de los siglos, tú también estás siendo llamado a un viaje más allá de las certezas superficiales, en pos de una comprensión más profunda no solo del mundo que te rodea, sino del misterio que tú mismo eres.